El desmayo de Ferit dejó su huella en la fenómeno serie Yalsap de Star TV. En el episodio 86 emitido la noche del 6 de diciembre, mientras intenta salvar a su familia de una situación difícil, Ferit colapsa repentinamente y asusta a todos, especialmente a Seiran. Aquí están los detalles del último episodio de Kingfisher. Yalsapn, protagonizada por Afra Sarasolu y Met Ramazan Demir, se reunió con el público con un episodio emocionante. Al observar los momentos en que Ferit presentó a Abidin a la prensa como el sobrino de Halis Koran. Abidin Koran, la madre de Abidin dijo, pagarás por lo que nos hiciste. Al mismo tiempo, el hombre con Taifun fue tras Gulgun y la arrinconó. Asustado, Gulgun dijo, ¿qué quieres? Toma la bolsa, hay dinero dentro. Seiran y Ferit entregaron los dibujos a tiempo y fueron a pescar con Abidin y Sune. Mientras Halis estaba feliz de llegar a un acuerdo, pero dijo que necesitaban dinero para una gran producción. Kasm también afirmó que podría encontrarles capital. Seiran, cuyo sueño de pescar se hizo realidad, dijo que se divorció gracias a una llamada telefónica de su abogado. Seiran se alegró de abrazar a Ferit y decir, volví a ser Seiran. Más tarde, mientras Sune estaba sentada a la mesa comiendo, Seiran, que constantemente se sentía mal, preguntó, ¿puedes estar embarazada? Preguntó. Yo sospechaba. Cuando Ferit, una de las 4 personas que comían juntas, dijo, la persona con la que debería hacer Koran es Seiran, Seiran se enojó y se levantó de la mesa con la excusa de lavarse las manos. Pensando que Ferit, quien se puso de pie y la saludó en ese momento, le iba a proponer matrimonio, Seiran dijo, no, tal cosa no sucederá. Ferit Koran dijo que le dio toallitas húmedas. Seiran se enoja con él, Ferit, ¿por qué me rechazaste? Dijo. Preguntó. Al mismo tiempo, Orhan dijo que tendrían problemas con el crédito, Halis Age le advirtió sobre el tifón. Orhan, que estaba muy confundido acerca de Betul, fue a Gulgun. Orhan, quien se entristeció al verla en un estado miserable, dijo que apoyó a su ex esposa Gulgun y se quedó con ella, y que cometieron muchos errores en ese momento. Seiran afirmó que ahora quería ser normal. Ferit luego preguntó, ¿crees que el amor es algo normal? Preguntó. En cuestión. Seiran dijo más tarde, avanzaremos con pequeños pasos. Seiran, que hizo que su hermana se hiciera una prueba de embarazo por la noche, se sorprendió cuando la prueba de Sune resultó positiva. Abidin también se alegró mucho cuando escuchó la noticia. Seiran y Sune van al hospital inmediatamente por la mañana. Halis Koran también le dijo a Ferit que su situación era mala y que necesitaba reunirse con su kirbe, Nasif. Sin embargo, la prueba de embarazo de Sune resultó negativa. Cuando el médico le dijo que necesitaba hacerse chequeos de rutina, Sune rompió a llorar de miedo. Cuando regresó a casa, Sune le dijo a Abidin que no debería enfadarse. Esm se reunió con Gulgun y le ofreció comprarle el restaurante a su amiga. Mientras tanto, Ferit fue a ver a Nasif y se enojó por las palabras que dijo sobre su abuelo. Ferit salió de allí, regresó a la mansión y fue a encontrarse con Qasim para buscar dinero. Halis Koran, quien supo por Fakat que Nasif rechazó a Ferit, dijo, llevé a ese hombre a donde está hoy. Incliné la cabeza y le envié a mi nieto. ¿Qué coraje es este? Se volvió loco con sus palabras. Qasm, Ferit y Abidin fueron a Sadkaa. Se enteró de que la gran señora era quien les proporcionaría el capital. Mientras Ferit y Abidin se mueren por hablar de negocios, a Qasim también le hizo gracia. Cuando Esm regresó a la mansión, les dio la buena noticia a sus hijas de que abrirían un restaurante con Gulgun. Orhan fue a Gulgun esa noche y la apoyó en sus intentos con Esm. Al mismo tiempo, Esm, Seiran y Sune también sienten curiosidad por Qasm, Ferit y Abidin. Al ver que Seiran lo llama muchas veces,
Ferit dice que la llamará. Sus gloriosas mujeres pensaban que estaban en el mundo. Cuando Ferit colgó el teléfono, Saad Khaa lo llamó con un papel en la mano. Ferit, que vio que la mansión estaba solicitada como hipoteca en el protocolo, dijo que no podía aceptarla. Cuando Saad Khaa dijo que no había otra forma de conseguir el dinero, Ferit firmó el documento. Ferit suspiró aliviado cuando le dijo a Abidin que había recibido el dinero, pero no pudo explicar los detalles de la mansión. Mientras Ferit, Abidin y Qasm se divertían, entraron Seyran, Sune y Esmi y los llevaron a su casa. Cuando Ferit se despertó por la mañana, pensó en el protocolo y dijo, ¿qué hice? Preguntó. Mientras dice, Esm dijo que ella y Gulgun querían invitar a toda la familia a cenar. Ferit se acercó a la mesa y dijo que encontraron el dinero que buscaban con la ayuda de Qasm. Ferit, que más tarde fue a contarle a su abuelo lo sucedido, se sorprendió al ver a Seyran junto a Halis Koran. Mientras Halis elogiaba a su nieto, la gran señora, mientras Seyran bailaba en su habitación, Ferit se acercó a ella y la besó. Seyran dijo que perdió la apuesta y dijo, ¿dónde encontraste el dinero? Sé honesto. Ferit dijo, dije que hipotecaría la mansión. Tenía que hacerlo, hablaré con Sune. Mantengamos esto entre nosotros por un tiempo, no le digas a mi abuelo, habla con Sune y convéncelo. Estoy seguro que no pasa nada. Seyran le respondió, no estoy en este negocio. Ve y convéncelo tú mismo, y le dijo que iría con su madre. Ferit, que se enfermó pensando en qué hacer esa noche, se dio cuenta de que Seyran no había ido allí con la llamada telefónica de su madre. En ese momento, mientras toda la familia cenaba, Gulgun y Esm anunciaron que habían comprado el restaurante. Mientras que Fakat y Qasm están sorprendidos por esto, el médico llamó a Sune para conocer los resultados de Seyran y de él mismo. Mientras Seyran, que estaba en la mansión al mismo tiempo, le decía a Halis Ferit hizo algo y necesita saberlo. Ferit se desplomó en el suelo. ¿Qué le pasó a Ferit mientras se investiga la cuestión? El episodio 86 de Yalsapn se convirtió en tendencia en las redes sociales. En el Martín Pescador, mientras Ferit empeoraba, todos, especialmente Halis y Seyran, temían por él. Seyran, que llevó a Ferit a su habitación, dijo, fue un buen truco, y los dos empezaron a discutir. Mientras todos regresan a casa y se preocupan por Ferit, Ferit le dijo a Seyran que encontraría otra manera y que el tema de la mansión estaba cerrado. Cuando Ferit salió y vio a Teyfun arrinconando a Betul, causó revuelo. Aunque Orhan echa a Teyfun, este se confunde. Ferit está enojada por lo sucedido. Mientras hablaba con Seyran, Sune y Abidin, surgió el tema de la mansión junto al agua. Mientras que Abidin se enojó mucho por esto, Sune reprochó que nadie le preguntara nada y se fue. Seyran, que siguió a Sune, dijo que quería tener 2 hijos con Ferit. A la mañana siguiente, Sune se encontró con Ferit en la puerta de la mansión y le dijo, no podemos hipotecar la mansión, de ninguna manera. Seyran se enojará mucho con nosotros. Ferit se ofrece a dejar a Sune, quien dice que irá al médico. Mientras ella salía con él, Seyran los vio a los dos. Sune escuchó a Ferit tratando de convencerlo y habló con el médico sobre la condición de su hermano. El médico dijo, la señora Seyran no está enferma, pero es casi imposible para ella tener un hijo. Es muy arriesgado, es posible que su cuerpo no pueda soportarlo. Podría costarle la vida. Al ver salir a Sune, Seyran preguntó qué pasó cuando vio su rostro. Cuando Seyran pensó que estaba enferma otra vez, Sune mintió y dijo, fue difícil para mí tener un hijo. No hay ningún problema.